La mansión de Julián Ferrer siempre había sido un lugar de silencio. No era el silencio de la paz. Era el silencio del dolor. Detrás de sus enormes puertas de hierro, entre pisos de mármol y candelabros de cristal, vivía un hombre que lo tenía todo, menos aquello que el dinero jamás puede comprar de verdad: tranquilidad en el alma. Julián era uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Los periódicos hablaban de sus hoteles, de sus autos de lujo, de sus trajes hechos a medida y de sus cenas con políticos y famosos. Pero nadie hablaba de lo que ocurría cada noche, cuando las luces de la mansión se apagaban y él entraba solo al cuarto de sus hijos. Allí, en 2 camas especiales junto a una ventana inmensa, dormían sus gemelos de 8 años, Tomás y Mateo. 2 niños dulces, inteligentes, de mirada profunda, que habían quedado paralizados después de un trágico accidente. Desde ese día, Julián dejó de sonreír. Los médicos dijeron que sus cuerpos no respondían, pero que sus corazones sentían todo. Escuchaban, entendían, sufrían. Y Julián no podía soportar la idea de que sus hijos dependieran de otros para vivir, para comer, para moverse, para no sentirse solos. Por eso, cuando una nueva empleada llegó a la casa para cuidarlos, algo dentro de él no pudo confiar. Se llamaba Alma. Era una mujer negra, serena, de voz suave, manos firmes y una mirada tan tranquila que a Julián le incomodaba. No hacía preguntas. No buscaba impresionar. No sonreía por compromiso. Solo miraba a los niños como si pudiera ver algo que nadie más veía. Y eso lo puso nervioso. Julián había aprendido a desconfiar de todos. De las enfermeras que duraban una semana. De los terapeutas que prometían milagros. De la familia que aparecía solo para opinar. De las personas que fingían compasión mientras cobraban su cheque. Así que hizo lo que sabía hacer mejor: controlar. Mandó instalar cámaras ocultas en el cuarto de los gemelos, en el pasillo, en la sala de terapia y hasta en el pequeño jardín donde a veces llevaban a los niños a tomar aire. Nadie lo supo. Ni los doctores. Ni el personal. Ni Alma. Julián quería pruebas. Quería descubrir qué hacía esa mujer cuando nadie la observaba. Quería confirmar que era como todos, amable de frente, descuidada por detrás. Pero una madrugada, solo, frente a las pantallas de seguridad, vio algo que le heló la sangre. No fue un golpe. No fue un robo. No fue una traición como él esperaba. Fue algo mucho peor para un hombre como él. Algo que lo obligó a mirar de frente una verdad que llevaba años enterrando. Porque mientras él vigilaba a Alma, las cámaras comenzaron a mostrar quién era en realidad el hombre más rico de la casa. Y cuando el secreto salió a la luz, ya no hubo forma de seguir escondiendo el pasado. Julián Ferrer se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, aunque casi nunca hubiera dormido bien. El insomnio se había convertido en su sombra desde hacía 3 años, justo desde la noche que partió su vida en 2, antes del accidente y después del accidente. Antes, la mansión estaba llena de risas. Tomás y Mateo corrían por los pasillos con capas de superhéroes, escondiéndose detrás de las cortinas, persiguiendo a su madre, Valeria, que fingía no verlos para hacerles el juego. Julián llegaba tarde del trabajo, pero al menos alcanzaba a verlos antes de dormir. Siempre prometía que pronto tendría más tiempo. Siempre decía la próxima semana. Siempre aseguraba que todo ese esfuerzo era por ellos. Después, solo quedaron máquinas, terapias, especialistas y un silencio que parecía aplastar las paredes. Aquella noche lluviosa, Julián manejaba demasiado rápido. Había recibido una llamada urgente de la oficina y discutía por el teléfono mientras conducía. Los niños iban en el asiento trasero. Valeria le pidió que se detuviera, que colgara, que bajara la velocidad. Él no la escuchó. Un segundo bastó. Un camión cruzó. Los frenos chillaron. El metal se dobló. El vidrio estalló. Valeria murió esa misma noche. Los gemelos sobrevivieron, pero con daños severos en la médula. Julián nunca volvió a ser el mismo. Aunque los jueces lo declararon libre de culpa por las condiciones de la lluvia, él sabía la verdad. No había sido la tormenta. No había sido la mala suerte. Había sido su orgullo. Su prisa. Su obsesión por el dinero. Desde entonces, convirtió su dolor en disciplina. La mansión funcionaba como un hospital privado. Había enfermeros, fisioterapeutas, cocineros,
choferes y asistentes. Todo era perfecto, al menos por fuera. Pero nadie lograba quedarse mucho tiempo cuidando a Tomás y Mateo. Algunos no soportaban el trabajo. Otros se sentían incómodos con el carácter de Julián. Algunos, simplemente, no sabían tratar a los niños como niños y no como pacientes. Eso era lo que más enfurecía a Julián. Sus hijos no necesitaban lástima. Necesitaban dignidad. Una mañana, la administradora del hogar le presentó a la nueva cuidadora. Su nombre es Alma Ríos, dijo. Viene recomendada por una fundación de rehabilitación infantil. Julián levantó la mirada apenas unos segundos. Vio a una mujer de piel oscura, uniforme sencillo, cabello recogido y postura recta. No parecía impresionada por la mansión. No parecía asustada por él. Y eso, de alguna manera, le molestó. ¿Tiene experiencia?, preguntó, seco. Sí, señor, respondió ella con calma. He trabajado con niños que no podían hablar, caminar o mover sus manos. Aprendí que eso no significa que no tengan nada que decir. La frase le incomodó. No por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. Como si él fuera quien no entendía a sus propios hijos. Alma comenzó ese mismo día. Julián decidió observarla de lejos. La vio entrar al cuarto de los gemelos sin hacer ruido, saludar primero a Tomás y luego a Mateo, llamar a cada uno por su nombre, acomodar las almohadas con cuidado y abrir ligeramente las cortinas para que entrara el sol. No había exageración en sus movimientos. No había falsedad. Pero Julián no confiaba en la bondad sencilla. Le parecía peligrosa. Durante la cena, revisó los informes médicos, luego observó desde la puerta entreabierta cómo Alma les leía un cuento a los niños. Hacía voces distintas para cada personaje. Tomás movió apenas los ojos hacia ella. Mateo parpadeó con fuerza, como si quisiera reír. Julián sintió algo extraño, celos, porque llevaba meses sin conseguir esa reacción. Esa misma noche, bajó a su oficina privada, abrió un cajón con documentos reservados y sacó un pequeño plano de la mansión. Llamó a una empresa de seguridad de confianza. Quiero cámaras nuevas, ordenó. Discretas. Nadie debe saberlo. ¿En qué áreas, señor Ferrer? Julián miró una foto de sus hijos sobre el escritorio. Después habló con voz dura. En todas partes donde esa mujer esté cerca de ellos. No sabía que, al vigilar a Alma, estaba a punto de descubrir un dolor mucho más grande que la desconfianza. Y tampoco sabía que sus hijos llevaban años esperando algo que él aún no era capaz de darles. Las cámaras estuvieron instaladas en menos de 48 horas. Eran pequeñas, casi invisibles, escondidas entre marcos, lámparas y detectores de humo. Julián podía ver cada rincón importante desde las pantallas de su oficina, el cuarto de los gemelos, el salón de terapia, el pasillo principal y el pequeño jardín interior donde a veces los niños tomaban el sol de la tarde. La primera noche que revisó las grabaciones, esperaba encontrar errores. Un descuido, una impaciencia, una mentira, pero no encontró nada de eso. Vio a Alma darles de comer con una paciencia casi imposible. Vio cómo les limpiaba las manos como si fueran frágiles tesoros. Vio que nunca hablaba de ellos como si no estuvieran presentes. Cuando los médicos decían el paciente de la cama izquierda, ella corregía con suavidad, Tomás. Cuando una enfermera suspiró con cansancio frente a Mateo, Alma se quedó a su lado hasta que el niño se calmó. Eso debería haber tranquilizado a Julián. Pero lo inquietó aún más. Porque cuanto mejor se comportaba ella, más pequeño se sentía él. Una tarde, desde la pantalla, la vio sentarse entre las dos camas con una libreta en las manos. Hoy no vamos a hacer terapia, les dijo. Hoy vamos a jugar a escuchar el corazón. Julián frunció el ceño. Aquello le pareció absurdo. Alma cerró los ojos y tomó la mano inmóvil de Tomás entre las suyas. Si no pueden hablar con la boca, hablen con los ojos. Si no pueden mover el cuerpo, hablen con el alma. Yo voy a aprender. Julián se burló en silencio. Le parecía una tontería sentimental. Pero siguió mirando. Alma empezó a hacer preguntas simples. Si te gusta esta canción, parpadea una vez. Si quieres que abra la ventana, mira hacia la derecha. Si estás cansado, cierra los ojos por más tiempo.
Lo hizo una y otra vez. Durante días. Sin rendirse. Sin impacientarse. Y algo comenzó a pasar. Tomás reaccionaba más rápido cuando ella entraba al cuarto. Mateo movía apenas los dedos cuando escuchaba su voz. Eran señales mínimas, casi invisibles, pero para alguien que observaba obsesivamente como Julián, eran enormes. Aún así, él no quiso emocionarse. Ya había pagado demasiados tratamientos, demasiadas falsas esperanzas. No permitiría que una empleada doméstica le vendiera otro sueño. Pero Alma no pedía reconocimiento. No presumía avances. No corría a informarle nada. Solo seguía allí, hablándoles, cantándoles canciones antiguas, contándoles historias sobre árboles que resistían tormentas y pájaros que aprendían a volar con alas heridas. Una noche, Julián escuchó a dos trabajadoras murmurar en la cocina. No entiendo a esa mujer, dijo una. Se queda más tiempo del que le pagan. Tal vez quiere ganarse la confianza del señor para pedir aumento, respondió la otra. Julián no dijo nada, pero esa idea se quedó en su mente como una espina. Al día siguiente, decidió enfrentarla. La encontró en el jardín, acomodando con cuidado las mantas de los gemelos. No está aquí para encariñarse demasiado, dijo él, frío. Está aquí para trabajar. Alma levantó la vista lentamente. A veces hacer bien el trabajo también es querer a quien uno cuida. No confunda las cosas. No las confundo, señor Ferrer. Solo veo que sus hijos necesitan más que medicina. Julián apretó la mandíbula. Usted no sabe lo que necesitan mis hijos. Alma guardó silencio un instante. Después respondió con una serenidad que lo desarmó. Tal vez no todo. Pero sí sé lo que siente un niño cuando la persona que ama entra al cuarto con culpa en vez de con amor. Esa frase cayó como una piedra. Julián sintió un golpe seco en el pecho. No respondió. Dio media vuelta y se fue. Esa noche revisó otra vez las cámaras. Quería demostrar que Alma se equivocaba. Quería encontrar una razón para despedirla. Pero en lugar de eso, vio algo que no pudo ignorar. Al entrar él al cuarto, los gemelos tensaban la mirada. Cuando entraba Alma, sus rostros parecían descansar. Por primera vez en mucho tiempo, Julián se preguntó algo terrible. ¿Y si sus hijos no solo estaban sufriendo por su cuerpo, sino también por él? Pero lo peor estaba por llegar. Porque una madrugada, mientras revisaba las grabaciones de jardín, vio a Alma hacer algo que ninguna cuidadora debía hacer. Algo secreto. Algo prohibido. Y cuando acercó la imagen con manos temblorosas, el pasado empezó a abrirse como una herida. Era casi la 1 de la madrugada cuando Julián encontró aquella grabación. Había pasado horas viendo imágenes repetidas, horarios de comida, ejercicios de respiración, cambios de posición, medicamentos, cuentos antes de dormir. Sus ojos estaban cansados, pero algo en el movimiento del jardín interior le llamó la atención. Alma aparecía en pantalla fuera de su horario. Eso ya era extraño. Se acercó en silencio, empujando la silla especial de Tomás y Mateo hasta colocarlos bajo el viejo árbol de jacaranda que crecía en el centro del patio techado. La casa estaba dormida. No había enfermeros. No había terapeutas. No había testigos. Solo ella, y los niños. Julián subió el volumen. Perdónenme por tardar tanto, susurró Alma con voz rota. Él se quedó inmóvil. Nunca la había oído hablar así. No era la voz firme de todos los días. Era la voz de alguien que llevaba mucho tiempo guardando un dolor demasiado grande. Alma sacó algo del bolsillo de su delantal. Era una fotografía antigua. La levantó frente a los gemelos con manos temblorosas. Yo les prometí que algún día iban a saber la verdad. Julián sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. La imagen no era clara al principio, pero cuando amplió la pantalla, el aire pareció faltarle. En la foto estaba Valeria. Su esposa. Joven, sonriendo, abrazada a una mujer más delgada, de piel oscura, con el cabello suelto y una alegría limpia en el rostro. Era Alma. Julián se levantó tan rápido que derribó la silla de su escritorio. Volvió a mirar la pantalla, incrédulo. No podía ser. Valeria jamás le había hablado de ella. Jamás mencionó a una amiga con ese nombre. Jamás. Pero allí estaba la prueba.
Alma llevó la fotografía a su pecho y comenzó a hablarles a los niños. Su mamá y yo crecimos juntas. Éramos como hermanas. Cuando ella se casó con el hombre más rico de la ciudad, pensé que su vida sería perfecta. Pero el dinero no siempre protege del dolor. Julián sintió un frío recorrerle la espalda. Ella me escribió muchas cartas, continuó Alma. Cartas que nunca envié a nadie. Cartas donde lloraba. Donde decía que esta casa era hermosa por fuera, pero triste por dentro. Cartas donde pedía una sola cosa, que si algún día ella faltaba, yo buscara a sus hijos. Julián se llevó una mano al rostro. No podía respirar con normalidad. Las cámaras seguían mostrando a Alma mientras secaba sus lágrimas y besaba la fotografía. Perdónenme por no venir antes. No tenía dinero. No sabía dónde estaban. Los busqué durante años. Cuando por fin encontré esta casa, entré como cuidadora porque era la única forma de acercarme sin que me echaran. Tenía que verlos. Tenía que cumplirle a su madre. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todas sus sospechas. Toda su vigilancia. Todo su orgullo. Y aquella mujer había entrado no por ambición, sino por amor. Entonces Alma dijo algo peor. Algo que terminó de romperlo. Su mamá me contó que tenía miedo del señor Ferrer. No porque fuera malo, sino porque nunca sabía amar sin controlar. Ella decía que él trabajaba para darles todo, pero no entendía que a veces un niño necesita brazos, no mansiones. Julián cerró los ojos con fuerza. Era como escuchar la voz de Valeria desde la tumba. La grabación continuó. Alma se inclinó frente a Mateo. Tu mamá también me pidió otra cosa. Me dijo que si un día veía que su padre seguía escondido detrás de la culpa, debía hacer lo posible para que lo enfrentara. Porque los hijos no solo necesitan cuidados, necesitan verdad. En ese momento, Mateo movió un dedo. Un movimiento pequeño, real, innegable. Luego Tomás parpadeó varias veces, con rapidez, mirando la foto de su madre. Alma lloró en silencio. Julián no. No porque no sintiera dolor, sino porque el dolor era tan grande que lo dejó seco. Pasó el resto de la noche sin moverse, viendo una y otra vez aquella escena, hasta que comprendió la verdad más cruel de todas. La mujer en quien menos confiaba era la única persona en su casa que había amado a sus hijos antes incluso de conocer su sufrimiento. Y al amanecer, con los ojos rojos y el orgullo destrozado, Julián tomó una decisión. Ya no iba a espiar desde lejos. Iba a enfrentarla. Pero no estaba preparado para lo que Alma iba a mostrarle con sus propias manos. El sol apenas comenzaba a entrar por los ventanales cuando Julián llamó a Alma a su despacho. Ella llegó puntual, como siempre, con el uniforme impecable y la serenidad de quien no teme mirar a nadie a los ojos. Pero esa mañana Julián no vio a una empleada. Vio a una pieza olvidada del pasado de su esposa. Vio a una testigo. Vio a una mujer que había cargado una promesa durante años mientras él se escondía detrás del dinero y el control. Cerró la puerta con fuerza. ¿Quién es usted realmente?, preguntó, con la voz quebrada. Alma lo miró en silencio. No negó nada. Usted ya lo vio. Julián se tensó. Instalé cámaras. Lo imaginé. Esa respuesta lo descolocó. ¿Lo imaginó? Los hombres que tienen miedo de perder el control siempre ponen ojos donde no ponen el corazón. La frase lo hirió, pero esta vez no pudo enojarse. Ya no tenía fuerza para fingir superioridad. ¿Por qué nunca me dijo que conocía a Valeria? Alma respiró profundo antes de responder. Porque usted nunca quiso escuchar nada que no saliera de su propia boca. Julián bajó la mirada. Ella abrió su bolso y sacó un paquete envuelto en una tela antigua. Lo puso sobre el escritorio con delicadeza. Dentro había varias cartas, atadas con una cinta azul descolorida. Valeria me escribió estas cartas durante años. Julián las miró como si quemaran. No quise entregárselas antes porque usted no estaba listo. Habría reaccionado con rabia, no con verdad. ¿Y ahora sí? Ahora ya no puede escapar de lo que vio. Sus manos temblaron al tomar la primera carta. Reconoció la letra de Valeria al instante. La abrió despacio, como si dentro estuviera todavía el pulso de la mujer que perdió. No leyó todo en voz alta. No hizo falta. Cada línea lo golpeó con la fuerza de una vida mal vivida. Julián es bueno,
Alma, pero está perdido. Ama a los niños, pero no sabe detenerse. A veces siento que compito con su ambición. Tengo miedo de que un día entienda demasiado tarde lo que realmente importa. El millonario más poderoso de la ciudad se sentó como un hombre vencido. Por primera vez en años, lloró. No con elegancia. No con dignidad. Lloró como un niño culpable, con el pecho roto y la respiración desordenada. Lloró por Valeria. Por el accidente. Por sus hijos. Por cada noche en que entró al cuarto con culpa en lugar de ternura. Por cada momento que compró cosas cuando lo que debía dar era tiempo. Alma no lo interrumpió. Esperó. Después habló con suavidad. Sus hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre presente. No sé cómo hacerlo, admitió Julián, destruido. Empiece por dejar de tratarlos como recuerdos del accidente. Siguen siendo niños. Siguen siendo sus hijos. Ese mismo día, Julián entró al cuarto de los gemelos sin informes en la mano, sin teléfono, sin órdenes para nadie. Solo él. Alma estaba acomodando a Mateo, pero se hizo a un lado. Julián se arrodilló entre las dos camas. Miró primero a Tomás, luego a Mateo. Tardó varios segundos en hablar. Perdónenme. Los niños lo observaron en silencio. Perdónenme por creer que darles todo era suficiente, cuando lo que ustedes querían era a su papá. Tomás parpadeó una vez. Mateo cerró los ojos y los abrió despacio. Alma contuvo la respiración. Julián acercó su mano a la de Mateo. Yo causé el accidente, susurró. Y desde ese día tuve tanto miedo de mirarlos que preferí esconderme detrás del trabajo, de médicos, de reglas, de cámaras. Al decir cámaras, sintió vergüenza. Pero ya no quiero esconderme. Entonces ocurrió algo que ningún doctor había conseguido provocar. Tomás movió 2 dedos. No fue mucho. Apenas un leve temblor. Pero Julián lo vio. Alma también. Y en ese pequeño movimiento entendieron algo inmenso. El amor sincero podía abrir puertas donde la culpa solo había levantado muros. La noticia no tardó en cambiar la atmósfera de la casa. Se redujeron las tensiones. Se cambió el ritmo frío por rutinas más humanas. Julián comenzó a participar en las terapias. Les leyó cuentos. Les habló de su madre. Les cantó canciones desafinadas que Valeria solía cantarles de bebés. Pero la consecuencia más fuerte no fue física. Fue moral. Porque el hombre que vigilaba a todos empezó por fin a vigilar su propio corazón. Y aún quedaba una última prueba, demostrar que su cambio no era un momento de llanto, sino una nueva manera de vivir. Los meses siguientes trajeron cambios que ningún invitado de la alta sociedad habría entendido. La mansión de Julián Ferrer dejó de parecer un museo frío y comenzó a sentirse como un hogar. Ya no importaba tanto el brillo del mármol ni la perfección de los muebles. Importaban las risas suaves, las canciones en voz baja, los cuentos repetidos, las tardes en el jardín y las pequeñas victorias que antes nadie sabía celebrar. Tomás logró mover la mano con más claridad. Mateo empezó a responder con parpadeos firmes a preguntas simples. Los médicos hablaban de avances neurológicos, de estímulos emocionales positivos, de conexión afectiva. Julián escuchaba con respeto, pero en el fondo sabía algo más profundo. Sus hijos no estaban reaccionando solo a terapias. Estaban reaccionando al amor. Un amor que no compra, no presume, no exige, solo permanece. Alma siguió en la casa, pero ya no como una figura observada con sospecha. Se convirtió en parte esencial de la vida de los gemelos, y aunque Julián tardó en decirlo, también en una guía para él. Nunca ocupó el lugar de Valeria. Nadie podía hacerlo. Pero honró su memoria mejor que cualquier monumento caro. Un domingo por la tarde, Julián reunió al personal de la mansión en el jardín. Todos pensaron que daría instrucciones, como siempre. Pero hizo algo distinto. Quiero pedir perdón, dijo frente a todos. Durante años creí que el dinero me daba derecho a controlar cada cosa y a desconfiar de cada persona. Convertí esta casa en una prisión elegante. No vi el valor de quienes cuidaban a mis hijos, porque estaba demasiado ocupado protegiendo mi orgullo. Luego se volvió hacia Alma. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no apartó la mirada. Usted vino aquí por una promesa, no por un sueldo.
Cuidó a mis hijos con amor cuando yo apenas sabía mirarlos sin romperme. Gracias por cumplirle a Valeria, y por enseñarme a ser padre. Alma inclinó la cabeza, conmovida. Ellos lo esperaron todo este tiempo, señor Ferrer. Julián sonrió con tristeza. Ya no quiero que me llamen señor Ferrer dentro de esta casa. Solo Julián, o papá, si algún día ellos pueden decirlo. Aquella noche, llevó a los gemelos al cuarto donde guardaba los objetos de Valeria. Durante años había mantenido la puerta cerrada, como si abrirla fuera a traicionarla. Pero entendió que el verdadero amor no se guarda bajo llave. Les mostró fotos, vestidos, cartas, perfumes antiguos, una caja de música y videos familiares. Les habló de su madre con la voz temblorosa, pero limpia. No desde el dolor que paraliza, sino desde el amor que mantiene viva a una persona. Mateo lloró. Tomás también. Y Julián no apartó la vista. Lloró con ellos. No había cámaras esa noche. Porque ya no necesitaba vigilar. Ya no tenía que buscar culpables afuera. Había entendido que el verdadero cambio comienza cuando uno se atreve a mirar sus propias fallas sin mentirse. Con el tiempo, Julián abrió una fundación con el nombre de Valeria, dedicada a niños con lesiones severas y a familias que no podían pagar terapias. Vendió uno de sus autos de lujo para financiar el primer centro. Muchos se sorprendieron. Otros pensaron que era estrategia para limpiar su imagen. Pero a él ya no le importaban los rumores. Sabía quién había sido. Y sabía quién quería ser desde ahora. Porque a veces el milagro no es que un cuerpo vuelva a moverse. A veces el milagro es que un corazón endurecido por la culpa vuelva a sentir. Y en esa mansión donde antes reinaba el silencio, empezó a crecer algo que durante años había estado ausente. La verdad. La verdad de una madre que advirtió demasiado tarde. La verdad de una mujer humilde que cumplió una promesa sagrada. La verdad de unos hijos que, aun sin palabras, seguían esperando a su padre. Y la verdad de un hombre rico que descubrió que la pobreza más peligrosa no es la falta de dinero, sino la falta de amor. Porque al final, lo que salvó a esa familia no fueron las cámaras, sino las manos de una mujer que supo amar donde otros solo sabían juzgar. Y tú, si el dolor te diera una segunda oportunidad para amar a los tuyos, ¿tendrías el valor de dejar el orgullo atrás antes de que sea demasiado tarde?